Estimados telepensantes, yo sé que estaban esperando este momento, día jueves 19:30, y qué semana noticiosa hemos tenido. Estamos con nuestro querido diputado Gonzalo de la Carrera y con nuestro querido amigo del canal, Jorge Reyes. Muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Vanessa, y todos los telepensantes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes aquí. Oye, sin picarse, vamos a tener que comenzar, yo creo, con lo último que vimos en nuestra pauta. Parece que nos vamos, no se piquen ustedes que están detrás de esta pantalla, nos vamos todos a FONASA, y esto no va a ser un tema solamente que afecta a los que estaban en ISAPRE, sino que también va a afectar radicalmente a quienes están en FONASA, porque se les va a hacer un problema mayor, ¿no es cierto? Si hoy día ya hacen filas y colas y no hay ninguna atención médica, etcétera, imagínense toda la carga de gente que entraría en caso que sigamos adelante con esta deconstrucción, mi querido Jorge. Yo sé que tú sabes harto de estos temas legales, a ver si nos explicas qué está pasando, pero acuérdense que el octubrismo está muerto. Qué bueno que no están haciendo nada en torno a su ideología, porque hay cierta derecha que nos quiere convencer de que este gobierno fracasó, que está todo bien, que ya los revolucionarios no siguen con su revolución y que el país ahora va a salir adelante, y por suerte que el octubrismo ya lo enterramos, Jorge. ¿Qué pasó con la ISAPRE? Cuéntanos. Bueno, acaba de salir el fallo del Tribunal Constitucional. 6 votos acogieron el requerimiento de los senadores que estaban en contra de la mutualización, que era una indicación que había entrado por parte de senadores de Chile Vamos, y que daba una aparente solución a una situación muy injusta que han vivido las asociaciones de ISAPRE, en orden a que esto comienza hace muchos años, porque mira, esto tiene siempre su origen en esta ideología marxista en la que estamos viviendo, porque esa es la verdad, en que nos están tratando de meter a la olla, o sea, nos tienen metido a la olla y nos van poniendo el fuego así, ¿no es cierto? Y nos están hirviendo como a la rana de a poco. El año 2010, por primera vez el Tribunal Constitucional, con la complicidad de unos ministros de nuestro lado que quisieron darle un gesto a la izquierda, votaron o declararon la tabla de factores como inconstitucional. Y ahí partió la debacle, porque abrió una puerta a los tribunales ordinarios a través de recursos de protección que eran absolutamente inapropiados para esto, en donde las ISAPRES no tuvieron mayor defensa. Y donde terminaron, no sé, pues si se acuerdan, hace un año atrás, me parece, o un año y medio atrás, más o menos, en que hicieron un solo fallo para toda una categoría de recursos, producto, por una parte, del colapso del sistema procesal de protección a través de los recursos de protección que, vuelvo a decir, eran inadecuados para el conocimiento de estas causas, y además inadecuados porque en materia sustancial no reconocen qué es una ISAPRE y cuál es el sistema seguro que está detrás, ¿te fijas? Entonces, aquí han hecho entender que este es un sistema de la seguridad social. Recién lo conversábamos en chat internos, que a mí me llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional, en primer lugar, acoja un requerimiento por la vía formal, porque es muy raro que el Tribunal Constitucional lo haga. Pero en segundo lugar, que confunda las disposiciones de seguridad social que están establecidas en el artículo 19, número 18 de la Constitución, con las de salud, que están establecidas en el 19, número 9, y que establecen un sistema de opción privada para la protección de la salud a la población que legítimamente quiera optar. Jorge, perdón. Es la que ha optado, y ahora nos empiezan a regular por esta vía y vamos a terminar con una verdadera fijación de precios. Es una cosa, pero de Jorge, loco, de no entender nunca la filosofía de lo que está detrás de la constitución que nos... Sería poco terminar con una fijación de precios. Yo quiero poner la pelota al piso y contestar preguntas del chat. La abuela, Giles, prometió venir la próxima semana, se complicó esta semana y va a estar la próxima. Así que esto es como que es un permanente anuncio, pero me juró que el próximo jueves está con nosotros. Respecto a las ISAPRES, yo quiero decirle que el título del programa es Sin Picarse, y por lo tanto la mayoría de la población chilena que estaba en ISAPRE odiaba a sus ISAPRES. Y odiaba a las ISAPRES porque las ISAPRES subían los precios
y nunca quisieron los afiliados de ISAPRE entender de que la ISAPRE es un pagador de cuentas. Los que suben los precios son las clínicas y los hospitales y los doctores. La medicina sube de costo y quien paga la cuenta, quien enfrenta un costo que se eleva cada año, es el pagador, el asegurador, la ISAPRE. Y por lo tanto, como los medios de comunicación decían que las ISAPRES se llenaban de plata, yo fui presidente de una y fui director de clínica, por eso conozco cómo ganan la plata las clínicas y cómo ganan la plata la ISAPRE. Les quiero contar que mientras la ISAPRE en su mejor año ganó 140.000 millones de pesos, es decir, unos 120 millones de dólares, los bancos se ganaban en ese mismo año 4.000 millones de dólares. Pero cuando presentaban las cifras, los diarios y los periodistas hablaban de miles de millones de pesos, hablaban en pesos para las ISAPRES y hablaban en dólares para los bancos. Entonces hacían aparecer las cifras de las ISAPRES como elefantásicas. Las ISAPRES ganaron en su mejor año 130 todas juntas millones de dólares cuando los bancos ganaban 4.000, 5.000 millones. Bueno, sin picarse, el público no quería las ISAPRES, las castigaba y las ISAPRES también cometieron muchos, pero muchos errores. Y yo en el año 2015 les dije a las ISAPRES, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos autorregulamos? Como el regulador no quiere solucionar el problema que generó el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010-2012, hagámoslo nosotros, fijemos un máximo de utilidad, de manera que nunca más las ISAPRES puedan exceder ese margen de utilidad que yo hablaba en esa época, un 4% sobre los ingresos por cotizaciones, y si se excede, se le devuelve a prorrata a cada uno de los afiliados. Las ISAPRES miopes no quisieron fijarse la posibilidad de tener un negocio rentable pero sustentable. ¿Y por qué? Porque los dueños de las ISAPRES eran también dueños de las clínicas. Y a los dueños de las clínicas les encantaba subir los precios y pagar la cuenta con los afiliados de las ISAPRES. Esa es la verdad. Tenían dos sombreros. La asociación de ISAPRES tenía el sombrero clínica y tenía el sombrero ISAPRES. Entonces, cuando tomaban decisiones, mandaban los que tenían clínica. Y por eso subían y subían los precios y las clínicas eran muy rentables y a usted le decía, vaya a hacerse el mes de la mama, el mes del colon, vaya y haga prevención con el mes del cáncer. Todos esos regalos que le hacía su clínica los pagaba, después se los cobraba la ISAPRES. Y la ISAPRES se los cobraba después a usted. Bueno, ahora las ISAPRES, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional que decía Jorge, le debe, según ese fallo, 1.000 millones de dólares a los afiliados. Y lo que hoy día pasó en la Corte Suprema es que no se acogió la idea de mutualizar. Mutualizar, para ser fácil, era compensar los excedentes de uno con las pérdidas de otros afiliados, de manera que la deuda de las ISAPRES bajara en 450 millones de dólares. Es decir, en vez de deber 1.000, que debieran 550. Bueno, yo les quiero decir que ni siquiera 550 millones de dólares, si se hubiese rebajado la deuda, salva las ISAPRES. Lo que está pasando hoy día es que la izquierda quiere tener un solo seguro de salud y un solo prestador de salud que sea el Estado. Y por lo tanto, si caen las ISAPRES, van a caer todas las clínicas, porque no van a tener un buen pagador. Pero ustedes están pensando, yo me salvé, porque tengo el seguro alemana, o el seguro Vivir Mejor, el seguro Vivir Más. No, esos seguros no son parte de la seguridad social. Esos seguros hoy día subsisten porque primero paga el ISAPRES y después ese seguro complementario paga lo que no pagó el ISAPRES. Cuando el ISAPRES deje de pagar el 80-90% de la cuenta, esos seguros también quiebran. Por lo tanto, para no quebrar, esos seguros lo que van a hacer es decirle a usted, señor, la póliza dura hasta fin de año nomás, y si la quiere renovar, págueme 400, 500% más, mínimo, para poder cubrir el riesgo. Se está realizando la promesa de campaña de Gabriel Boric, que fue hacer de Chile la tumba del neoliberalismo, y con eso la tumba del Estado de Derecho, la tumba del crecimiento económico, la tumba de nuestra seguridad. Chile está siendo transformado en una tumba. Entonces, a mí me impacta que con este avance en la deconstrucción revolucionaria, que ahora la hacen desde el gobierno, por eso es que no parece picar tanto, ¿no es cierto?, no haya prácticamente oposición. Y claro, y la gente pregunta en el chat por la abuela, por la Pamela Giles, porque es una de las pocas personas, junto con algunos, como Johannes, como Gonzalo, Lorena Avellán, que han hecho una oposición real a este gobierno, y el resto de la derecha muere pollo y dice, no, el octubrismo ya lo enterramos, y aparece en medios de prensa de derecha que son alternativos, que debiesen de estar
trabajando, pero así, cada minuto, cada espacio que tengan para levantar las alarmas en quienes no queremos que Chile se transforme en una tumba, y aparecen ellos diciendo, no, pero si ya pasó todo, si ya este gobierno ya, si van de salida, si no hay problema. Entonces uno se pregunta, no sé qué piensas tú, Jorge, porque en paralelo sale este tema de Yaitul, de que en su teléfono encontraron evidencia de que él está importando vía Argentina armamento a Chile desde Cuba. En paralelo han pasado muchas otras cosas gravísimas, entre ellas mandarle mis condolencias, ¿no es cierto?, a la familia de Marcos Derprich Miranda, brigadier de ejército, jefe de la división regional de la CNI, que se suicidó para no tener que vivir el calvario en sus últimos años, enfermo, preso por haber hecho el trabajo que había que hacer, porque frente a esta gente hoy día incluso un actor que no tiene nada que ver, que no entiende mucho de seguridad y todo, dice, bueno, hay que correrles bala a la gente que te está dañando y destruyendo y que está matando gente, digamos, ¿no? ¿Cómo más vas a ponerle una contención a esto? Entonces, acá estamos, ¿cómo ves tú, Jorge, el proceso político también que está como subyacente a cada uno de estos avances revolucionarios? Mira, sí, antes de entrar en tu pregunta que me haces, sí, y honrando al programa, que es Sin Picarse, y para cerrar el tema de las ISAPRE, hay un tema que es adicional. Gonzalo lo ha adelantado, varias ISAPRES van a quebrar, eso es un hecho, pero varias ISAPRES están respaldadas por grupos internacionales. Y a esos grupos internacionales esto significa un cambio de reglas. Y eso le va a costar al Estado de Chile. Prepárense, porque van a venir las demandas internacionales. Y los que van a pagar este costo, este gustito que se ha dado la izquierda en tratar de destruir el sistema, ¿no es cierto?, va a costarnos a todos los chilenos muchísimo más de esos 400 millones de dólares o 1.000 millones de dólares que se pretenden. Porque el cambio de reglas internacional que se ha dado es grave, es muy grave, y eso se viene encima. Así que el Sin Picarse también que corra para la izquierda. Oye, el Sin Picarse, Vanessa, para variar y hacer el programa bien ágil, les quiero contar a nuestros telepensantes que la presidenta actual de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es la exactriz, ¿cómo se llama? La exactriz de la Fundación Daya de la Marihuana, Gasmuri, Ana María Gasmuri. Sin Picarse. ¿Qué podemos esperar de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con una persona que defiende la legalización de las drogas, que promueve, ¿no es cierto?, la marihuana, que se niega a hacerse los test de droga? No sé si ella se lo dice, pero en general la izquierda algunos se niegan. Pero eso no es todo. Acaba de ser electa presidente de la Comisión de Educación, Emilia Schneider. Y nosotros vemos como esto que todos nos decían, Vanessa, cuando nosotros estábamos hace 4 o 5 años en Radio Agricultura, nosotros decíamos en nuestro programa que la ESI se venía, la educación sexual integral, y porque salía Jaime Belolio, que era un cabro joven, hermoso, diputado de la UDI, diciendo que no era ni un problema, apoyador de la ESI. Esto no va a pasar jamás en Chile. Y todos los buenistas de este país decían, pero si es bueno que la educación sexual baje y se adelante porque los tiempos han cambiado. Bueno, hoy día tenemos a los niños de 9 años en que les muestran un falo de 40 centímetros, le muestran una vagina en descomposición, por decirlo así, por ser elegante, y les preguntan si les han eyaculado en la boca. Entonces, esto que no va a pasar en Chile, está pasando. Son ¿cómo se llama?, decretos y ordenanzas del Ministerio de Educación. Y ojo, quiero ser bien justo en esto. Esto partió en el gobierno de Michelle Bachelet y continuó con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el portal de la página del Ministerio de Educación del gobierno de Sebastián Piñera cuando Marcela Cubillos era ministra. Y ahora, obviamente, por hacer los guiños a la izquierda, que era lo que le encantaba al señor Piñera, ahora nos tenemos que estar desatados. Esta cuestión se desató. Imagínate la crueldad de preguntarle a un niño. Y ¿cuál sorpresa me llevo yo? En una reunión del Congreso con varios parlamentarios, todos de centro, derecha a la derecha, o
levemente centro-izquierda a la derecha, no le encontraban nada malo. Decían que con esto, si a un niño le preguntan a los 9 años, algunos, decían, si le han eyaculado en la boca y el niño contesta que sí, entonces hemos pillado un pedófilo que debe ser su padre. Pero entonces para pillar un pedófilo, y yo no quiero defender a los pedófilos, vamos a, ¿cómo dices tú?, deconstruir la mente y perturbar la mente de niños de 9 años. Bueno, yo quiero emplazar aquí a Elia Molina, ex ministra de Salud. Elia Molina, usted dijo que yo mentía por Twitter, que yo no tenía razón y que si yo tenía la razón, usted me iba a acompañar en la querella. Bueno, le acaban de pedir el cargo a la CRM de Salud por este descriterio en el colegio de Arica. Y yo voy a hacer una querella con Nubia Vivanco. Elia Molina, ex ministra, usted me va a acompañar en la querella, porque usted tiene que cumplir su palabra. Usted dijo que se iba a querellar contra este gobierno. Si es que yo tenía razón y le demostré que la tenía, entonces queréllese. Acompáñeme, yo le voy a mandar todos los datos de la querella para que usted la firme. Vamos a ver si cumple. Ahora, el problema de todo esto es que estamos cruzados, porque tenemos en paralelo la Agenda 2030 que exige en su ODS la ideologización a través de toda esta ideología de género de los niños. Y la ideología de género implica esto, porque tú para saber si naciste o no naciste en un cuerpo equivocado, tienes que experimentar desde lo más chico posible con tus genitales. Eso, así es como ellos lo definen. Entonces, todo tiene una justificación y lo que están haciendo es destruirnos. Sigue adelante la revolución. Te doy el paso, Jorge, para que nos des el análisis de cómo ves tú el marco político que acompaña todo esto. Mira, es que el problema nunca ha estado en la izquierda, porque la izquierda está haciendo su agenda. El problema está en la derecha, está en nuestro sector. Lo que decía recién Gonzalo tiene toda la razón. Yo lo escuché no una vez, 1000 veces decir, eso nunca va a pasar. A mí me tocó a fines de los años 90 y principios de los 2000 llevar causas valóricas en este país. No una, sino que muchas. Y cada vez que me enfrentaba a muchos políticos me decía, oiga, pero si eso no va a pasar, ¿cómo se le puede ocurrir? Me decía, oiga, pero ¿usted cree que aquí se va a aprobar alguna vez la ley de aborto? No, si eso nunca va a pasar. Me lo decían conspicuos senadores y diputados de la época, todos de Chile Vamos hoy día, entonces la Alianza, UDI, Renovación Nacional, etcétera, que eran los dos partidos que existían en ese tiempo. Es una cosa patética. ¿Por qué? Porque hay una falta de formación verdadera en nuestro sector. Hay una falta de mirada antropológica profunda. Hay una falta de principio. La derecha nunca ha sido principista. La derecha ha sido amiguista todas las veces y en lo que puede, además, nepotista. Porque prefiere, ¿no es cierto?, privilegiar al hijo de que al muchacho que se ha esforzado por formarse y por ser distinguido en una materia y ser firme en la materia. La derecha, en este sentido, es la gran culpable del desastre que está ocurriendo en el país. Y la izquierda lo tenía planeado. ¿Y cómo lo planeó? Primero planeó, de un punto de vista político, mermar todo lo que significaba lo valórico. Se fue destruyendo. Si ustedes se fijan, en los años 90 vino la ley de divorcio, se probó a la derecha, se probó cuánto era susceptible de poder defender. Y como es acomplejada, porque siempre ha sido acomplejada muchos de los parlamentarios nuestros, ¿no es cierto? Entonces, no, mire, es que yo no me puedo oponer a este proyecto de ley que defiende a la mujer. Sí, pero es que adentro de ese concepto, ¿no es cierto? Porque el mal se disfraza de bien, viene un concepto de igualdad sustantiva, por ejemplo, que uno trataba de explicarlo y lo miraban de la misma manera como yo me imagino que un buey mira cuando uno le trata de hacer una clase de piano. Porque esa era la relación que uno tenía. Y eso sigue siendo igual y a lo mejor hasta peor hoy día, ¿no es cierto? Cuando además han dado la situación concreta en que partidos completos han tratado de formar al alero de principios antropológicos, de llevar gente seria y a la primera de cambio, ¿no es cierto?, que fue lo que sufrimos con el último proceso constitucional, se dieron sencillamente vuelta. ¿Y por qué? Por un tema de poder, finalmente, por un tema por la pequeñez típica de nuestro sector. Porque no, es que con esto vamos a ganar en las próximas elecciones, pero da lo mismo lo que se entregaba, ¿no es cierto? Hemos estado en los últimos meses, yo siento mucho
sobre todo por el hecho trágico, la manera como falleció el expresidente Piñera, pero seamos sinceros, el expresidente Piñera fue parte del problema en esta materia, ¿no es cierto? Y nos dejó y entregó al país a sistemas, a procesos constitucionales absolutamente abyectos, en donde traían un programa como el que está contando la Vanessa de la Agenda 2030, pero totalmente colado en nuestra institucionalidad. Jorge, ya que estás comentando ese tema, decirte que justo ahora, para mezclarlo con otro tema interesante de la semana, el caso Audios, el caso del abogado Hermosilla, fíjate que, qué curioso, este abogado penalista que fue parte de servicio secreto de inteligencia del Partido Comunista, hijo de Nureldina Hermosilla, se enriqueció llevando causas donde él coimeaba y se jactaba de hacerlo a personas clave. Y ahora nos dimos cuenta que se había coimeado al director de la PDI, ¿no es cierto? Le entregaban información y ¿quiénes eran sus clientes? Perdóneme que en paz descanse, Sebastián Piñera, pero usted estaba involucrado dentro de los audios y dentro de la información que entregaba el señor Hermosilla, como estaba Andrés Chadwick, su más cercano colaborador y primo, como estaba Carlos Alberto Délano de Penta, que parece que no le bastó con la cárcel, que el tiempo que estuvo en cárcel, sino que seguían jugando el juego sucio. Y a mí me gustaría que escucháramos un audio para que la gente entienda de qué tipo de gente estamos hablando. La web, si no, no estamos haciendo una paja. Sí. Necesito ir donde se puedan y decirle, compadre, quiero droga, maraca, bueno, la quiero. No, quiero éxtasis, quiero 100 éxtasis, quiero la coca, pero que venga así, quiero una piedra de calle de Colombia. Sí. ¿Ya? 110 sí. De acá arriba, eso, mínimo. De puta colombiana de 110, 60 de cintura y 90 abajo. Tal cual, ¿ya? Sí. Estamos de acuerdo. Con buena musculatura maxilar. Estamos de acuerdo. Estamos teniendo una conversación de hombres. Exactamente, como si estuviéramos en el sol. Oye, a ver. Bueno, ese es Luis Hermosilla, que así, una vez que tenía coimeado a la persona que le interesaba, le ofrecían este tipo de entretenciones. O si no, las pedían para ellos. Entonces aquí tiene que caer mucha gente, Jorge, porque tú que eres abogado, Vanessa, tú que estás ahora en todos los medios, te veo en el Libro, en la radio, acá. Acá la plata de alguna parte viajó y hacia alguna parte llegó. Y creo que en ese celular es una bomba atómica lo que se va a ir encontrando. Esperemos que el sistema político no haga lo mismo que con el caso Sokimich, que como iban a caer todos, mejor que no cayera ni uno. Señor director, tenemos un super chat, si quiere lo puede poner. Y teníamos también, ahí viene el super chat, muchas gracias. Parece que los depravados están en el Congreso izquierda y derecha. Muchas gracias, Alejandra. Sí, efectivamente, parece que hay gente que ya... A ver, ¿cómo podríamos definir depravado? Uno podría definir depravado cuando para alguien ya no existe nada digno del máximo respeto. Es decir, si ni siquiera te importan los niños, la infancia, ¿qué clase de persona eres? La inocencia de los niños, si es que promueve su depravación. Acá la política se trata del bien común, no se trata del bien individual de un sujeto que eventualmente podría tener un trauma, que eventualmente podrías tener un tema específico y destruir a todos los demás. Eso es un absurdo. O sea, es como una amiga mía que me dijo, no, yo estoy de acuerdo que se suprima el Día de la Madre porque hay niños que no tienen madre. Bueno, pero es que en ese caso dejemos todos de comer porque hay gente que se muere de hambre también. Entonces, realmente el nivel primero, la estupidez en la que caen estas personas, y esto es emotivismo político puro. Nosotros tenemos un video en que teníamos también a Chadwick hablando de su gran amigo Hermosilla, Luis Hermosilla, que lo salvó de la acusación constitucional. Pongámoslo. Es que lo pegué con el audio, que pensé que iba a poner ese video nuestro director, pero hubo una confusión. Y teníamos también a Fernando Paulsen hablando de su compadre. Yo tengo un hijo que me decía, bueno, ¿quién es responsable que tu compadre se meta en este tipo de cosas? Nadie, estamos de acuerdo. Pero acá hay un problema de casta política. Y ya nos estamos dando cuenta hace mucho rato. O sea, uno va a eventos sociales en que está de la derecha hasta la izquierda y son todos amigos y están todos contentos y todos se sonríen entre ellos.
Entonces uno se pregunta, a ver, yo puedo efectivamente, con Gonzalo podemos invitar el día de mañana a alguien con quien estemos en profundo desacuerdo y que esté dispuesto a venir al canal y tratarlo con la dignidad, el respeto que corresponde a otra persona, pero eso no significa andarse sobando el lomo, haciendo negocios y compartiendo desde los abogados hasta los carretes, etc. Esas son cosas distintas. Entonces, acá el problema es el mismo problema que enfrentó Milei en Argentina, y la radicalidad de las soluciones también tiene que ser esa, y nosotros no le podemos dejar pasar nada a nadie. A mí cuando me dicen, bueno, yo entiendo que la Pamela, por ejemplo, ha hecho un rol fantástico como oposición, pero explíqueme lo de los retiros, si es que usted no saca nada con retirar plata, si con eso va a elevar la inflación a las nubes y la plata no va a valer nada. Entonces, estás destruyendo digamos, el valor de la moneda, estás mermando su poder adquisitivo. Ok, quizás alguien no entiende de economía en esos términos, digamos, que no son muy complejos, que digamos, ¿no? Pero esas cosas hay que preguntarlas. O sea, yo escuchaba ahora una entrevista a Mayol y él decía, no, bueno, lo que está haciendo Milei en Argentina es radical y por lo tanto está en contra del liberalismo. Y el anarquismo está en contra del liberalismo. Primero que todo, de una ignorancia supina completa, que no conoce lo que es el anarcocapitalismo, que no ha leído a Rothbard, que no, pero también el interlocutor tiene que decirle, a ver, pero espérate un poquito. Si los libertarios son el origen, en parte importante, están muy cruzados con el liberalismo clásico. Entonces, hay que responderle a la gente, no les podemos dejar pasar, y nosotros mismos tampoco podemos ponernos blandos, porque acá, así como les explicaba en el programa anterior, que la derecha unida, sí, pero es que si al unirnos nosotros, si eso nos va a cambiar a nosotros y nos va a reblandecer, ¿quién queda, digamos, no? Entonces, a mí me proponen acá a veces en el chat ciertos candidatos a la presidencia que prometen venganza, que corra la sangre de verdad, en ese no es un titular, digamos. No sé si se construye, yo creo que no, yo no soy de las personas que crean que se construye un mundo mejor con venganza, sí con justicia. Y con justicia cada cual lo suyo y lo que corresponde. Y si eso implica que eso es lo que yo postulo para el canibalismo, pena de muerte. No puede ser que no tengamos pena de muerte para el canibalismo, por ejemplo, porque esa es la regresión, la deconstrucción total de la sociedad, es cuando nos llevan al estado de barbarie. Y el mayor estado de barbarie es cuando nos comemos los unos a los otros. O sea, eso ya es de una gravedad. Y de nuevo, o sea, caso audios. La Claudia Ormeño, que critica siempre esto, dice, ¿cómo la prensa le llama a esto caso audios? Es impresionante. Así que, bueno, aquí nos dice el señor director que tiene los videos. Sí, no sé si el que le había mandado yo, pero me gustaría que ese caso audios, no sé cómo lo ves tú, Jorge, si puedes hacernos algún... Pero tiene los videos, volvemos con Jorge. No, que no sé si la... Ok. Es que me está avisando por interno en la muela. No sé si están los videos, ¿eh? Vamos a dar 3 segundos. Sí, es que yo se lo había mandado completo con el audio final, entonces nos vamos a repetir el audio si pone el video que yo le mandé, eso es lo que estoy diciendo. No sé, es que me estaba escribiendo que sí lo tenía ahí. Ya estamos en contacto con Luis Hermosilla. Yo siempre lo digo, Lucho, sorry que de repente te pueda afectar, pero tú eres mi compadre y por lo tanto las personas que eventualmente consideren que soy debilito para entrevistar a mi compadre tienen todo el derecho a pensar que es porque lo quiero mucho. Lucho Hermosilla, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? La verdad es que esta declaración inicial la tenemos que hacer los dos porque yo también soy compadre de Fernando. Así es verdad. Entre medio está Baltasar, nuestro regalón, y efectivamente yo entiendo que tú has hecho y siempre has hecho un trabajo profesional. Bueno, yo creo que no tiene nada de malo caer de compadre de alguien, si ese alguien después mete las patas o ha vivido toda su vida metiendo las patas o metiendo las manos, no es culpa del compadre. Yo ahí quiero ser fair play. Pensaré muy distinto que Fernando Pausa en miles de cosas, pero me imagino que él no los cogió por fresco o por ladrón, sino que los cogió por amistad. Igual como los padres no son responsables de lo que hagan sus hijos mayores de edad, los hijos tampoco son responsables de lo que hagan los padres. Entonces, cuando uno empieza a ligar ese tipo de cosas, yo creo... Claro, pero quizás profesionalmente, si uno tiene que seguir casos en los que otra persona, no sé de qué se habrá tratado esa entrevista, pero está vinculado, entonces quizás profesionalmente, así como lo hacen los jueces cuando dicen, bueno, yo no puedo ser parte de este juicio porque estoy involucrado o tengo intereses, digamos, asociados, no sé cuál es la figura, Jorge. Entonces, efectivamente, démosle a ver si Jorge nos explica este caso audio que
que es relevante entenderlo, ¿no? Sí, mira, yo creo que dos cosas. Una, como declaración primera de principio, que no quiero dejarla pasar. En la primera, en la conversación que tiene Luis Hermosilla, entiendo yo que es con su cliente Sowers, este señor Sowers, ¿no es cierto? Y en que tiene una conversación absolutamente soez e inapropiada para cualquier ser humano, esa es la verdad de las cosas. Yo quiero advertir lo siguiente, esa no es una conversación de hombre, es una conversación de entre degenerados. Entonces, primero permítanme aclarar eso para que no vaya a quedar ahí la sensación de que esa es la conversación de hombres. No, eso no es una conversación de hombres, por ningún motivo. Yo me niego a aceptar eso primero como una declaración de principio. Lo segundo es que entramos de nuevo en el tema que de alguna manera yo se los planteaba antes. Aquí este no es un problema moral. Antes que eso es un problema antropológico. Aquí nosotros estamos con una falta de profundidad tremenda en la acción política, ya que estamos en el canal Esfera Pública, ¿no es cierto?, en que podamos distinguir, como la Vanessa lo hace muy bien, ¿no es cierto?, la esfera pública, la privada e incluso la íntima, en que hay cosas que no pueden traspasarse unas de otras y cuáles son las competencias de cada cual. Desde esa perspectiva, aquí lo que ha emborrachado como una señal de corrupción grave es el amiguismo, que en el fondo es un conflicto de interés. Eso es lo que está detrás. Y en el amiguismo también está el nepotismo. Acordémonos, si los últimos 3, 4, 5 gobiernos en Chile han estado pero repletos de nepotismo. Acordémonos del gobierno del señor Lago, que últimamente lo han querido santificar, ¿no? Tenía a su cuñado metido en el MOPGATE, ¿no es cierto?, por el tema de las asesorías a las inspecciones fiscales, a su sobrino metido en el propio ministerio, que termina también en el MOPGATE. A su yerno en la Corfo. De su yerno en la Corfo. En la Corfo, con el tema del jarrón. Sí. Sigamos hacia adelante. Nos encontramos con el gobierno de doña Michelle Bachelet y acordémonos, por favor, el escándalo de Cabal y la interlocución entre los dueños del Banco de Chile recibiendo, ¿no es cierto?, al hijo de la presidenta de la República. ¿Qué es eso sino conflicto de interés? Y después los nepotismos más absurdos en los gobiernos de Sebastián Piñera, en que su hermano iba a ser embajador en España, su primo fue, ¿no es cierto?, ministro del Interior. ¿Para qué decir el segundo piso, la cantidad de amigos, de hijos de amigos, etcétera? O sea, esto no puede seguir siendo así. No puede ser que nuestro sector, ¿no es cierto?, no profundice realmente ni haga una reflexión seria respecto de cuál ha sido su comportamiento y qué además ha dejado pasar en este tiempo en virtud de esa, diría yo, liviandad, absoluta liviandad respecto de la esfera pública. En la esfera pública hay que ser sumamente serio y hay que tener en cuenta que con lo que se juega es el poder y el poder es un elemento muy, muy corruptor. Y desde esa perspectiva es sabio pensar en que las democracias, ¿no es cierto?, son temporales y los cargos también lo son y están para servir a las personas y no para servirse de ellos. Entonces, yo creo que todos estos elementos conjugados dan la tormenta perfecta en la que estamos viviendo. Y además con una izquierda muy bien preparada en esta materia, que ha sabido ir colocando el calor a la olla para que nosotros, como la rana que estamos dentro, nos vayamos hirviendo de a poco. Y el proceso de construcción que habla la Vanessa, ¿no es cierto?, uno lo puede identificar ya de 30 años a la fecha. Y hoy día lo que pasa es que ya las evidencias están quedando, porque ya no tendríamos que ser imbéciles de no mirar las cosas que están ocurriendo en el país y cómo nos están dando vuelta como un calcetín, porque eso es finalmente, o sea, a la sociedad chilena la buscan dar vuelta como un calcetín respecto de sus valores, sus principios, de sus formas de ser, de sus necesidades, pero vuelvo a decir, este es un problema antropológico de gente que se decida a defender de verdad esto, y ustedes son dos grandes ejemplos de estas materias. Yo tengo mucha admiración por Gonzalo y para qué decir de la Vanessa, que tú dices está en todos lados, pero gracias a Dios que tiene esta omnipresencia, porque la verdad de las cosas es que ha sido un faro
muy importante para iluminarnos en estas materias de un tiempo a esta parte. Bueno, yo ahí quisiera pedirle a los telepensantes que nos hagamos cargo de una expresión que había en el chat, se me pasó el nombre, que dijo: el país parece que no tiene salida. Lo primero que quiero decir es que siempre hay salida. Milei está demostrando que hay salida. Bukele, que se hizo cargo de El Salvador, que era un desastre, también uno lo ve desde lejos y por lo menos de que están mejor, eso está clarísimo. Por lo tanto, hay salida. Ahora, Noboa en Ecuador también está aplicando las medidas que se requieren. ¿Y quién es el instrumento, mi estimado telepensante, para esa salida? Y aquí viene mi llamado. Los instrumentos para salir de este tipo de situación a la que nos ha llevado el socialismo bolivariano del siglo XXI con su narcopolítica son fuerzas armadas y de orden que no estén corrompidas y que realmente se las jueguen por el país. Ahora, para jugártelas por el país, o sea, tú tienes que cuidar a los que te cuidan. Si nosotros queremos que nos cuiden, tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Y ahí lo que yo les quiero pedir, normalmente la gente de las Fuerzas Armadas no habla, a menos que esté retirada, lo cual es parte de, ¿no es cierto? Tiene que ser así por ley, etc. Cuando nosotros tenemos la opinión de un militar, como en el caso de la entrevista que subimos en este canal el día lunes, de John Griffiths, que es ex jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, y yo veo que hay razonables visitas y qué sé yo, pero no veo el interés de parte de la ciudadanía, porque el titular es militares al paredón, no veo el interés de hacerse cargo, lo mismo que nos ha pasado con los militares que están en Punta Peuco, en Colina, que ahora se interpuso, ¿no es cierto? Creo que es un recurso de protección. Así es. Bueno, no nos hemos preocupado de quienes nos cuidan, no estamos cuidando a los que nos cuidan. Yo le voy a pedir ahora a todos los que están viendo este programa que vayan a esa entrevista si no la han visto, para que entiendan cómo ve un militar la situación política y la narcopolítica que está viviendo nuestro país y con el crimen organizado ya campeando, digamos, todos los días con alguna nueva víctima. Tenemos que preocuparnos, tenemos que informarnos y darle el espacio a quienes son los que saben cómo funciona la institución, los que son voces hoy día públicas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Tenemos que darle ese espacio y preocuparnos de ello. Mi llamado es a que, yo sé que muchos acá ya la vieron, etcétera, compártanla, porque no vamos a persuadir a quienes van a tener que hacer la pega, el trabajo sucio, de volver a hacerlo, si no tienen nuestro respaldo y el respaldo político también, evidentemente. Y entonces, cuando ustedes empiezan a pensar en la derecha y empiezan a pensar en un futuro candidato presidencial, lo que yo los convido a entender es que la única solución y la única manera de salvar los países cuando caen en esto, la aplicó Noboa en Ecuador, la aplicó Bukele en El Salvador, la está aplicando ahora incluso en Rosario, que mandó a las Fuerzas Armadas Milei para contener el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, si nosotros les vamos a pedir que salgan a la calle, por lo menos preocupémonos de ellos y de lo que les pasa, y que sea dentro de nuestra prioridad informativa lo primero. ¿Qué está pasando en Punta Peuco? ¿Qué está pasando con los señores en Colina? ¿Qué está pasando con cada uno de los que se va preso? ¿Qué pasa con el recurso de protección que se interpuso ahora? ¿Por qué los jueces siguen metiendo preso a gente por secuestro permanente cuando las osamentas están ahí? Si no nos preocupamos de ellos, si no cuidamos a los que nos cuidan, no podemos pedirles que nos cuiden. Ese es mi sin picarse de esta semana. Mira, yo, Vanessa, estoy súper de acuerdo, pero quiero decir algo que tiene que ver con la confusión pública, por qué la derecha se divide. Típico de la derecha, dice que son caníbales entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que hay una chapa que se llama Chile Vamos y la gente tiene que entender que en ese grupo de diputados y parlamentarios y senadores no todos son de derecha. Son gente deconstruida políticamente por personas que participaron de esos partidos, incluso los presidieron, no siendo de derecha. Mario Desbordes, por dar un ejemplo. Joaquín Lavín, que mutó de pinochetista a socialdemócrata. Son gente que, en el fondo, son gente que no tiene principios. Son gente que lo único que busca es el poder y ambiciones personales. Y nos dimos lamentablemente cuenta de que esa gente también estaba en republicanos. O sea, republicano transó, fíjense, quería entregarle derechos preferentes a los pueblos indígenas, originarios, derechos colectivos, con los cuales ellos iban a poder ser dueños y a reclamar tierras ancestrales, iban a poder tener su propia justicia, iban a poder hacer una infinidad de cosas que no nos imaginamos. Transó la vida del que está por nacer.
la transó porque no fue capaz de poner desde la concepción hasta la muerte natural, siendo profundamente, según él, católico. O sea, aquí ustedes tienen que entender que no porque se pongan una chapa de derecha son y actúan como la derecha. Entonces no nos pidan a las pocas personas que estamos en la resistencia que para no pelear, para no dividir, nosotros nos amalgamemos con ellos y terminemos haciendo lo que ellos hacen porque son mucho más que nosotros. Entonces, somos pocos, pero somos buenos, y eso es lo que tenemos que cuidar y tenemos que apoyar. Hoy día, por ejemplo, Las Condes. Perdona, Gonzalo, el señor director tenía un último video que prueba este punto que tú estás planteando, señor director. ¿Lo tiene por ahí para que lo veamos? Finalmente, agradecer a mi abogado Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda una vida, que con tanta generosidad y con tanta amistad me ha defendido ante este Congreso. Bueno, ahí tú tienes a Andrés Chadwick, que fue del MAPU, amigo y compañero de toda la vida. Sí, lo dice él, no lo digo yo. Lo dice él y no lo digo yo. Y en el fondo, este juego del poder que está en la política es realmente algo muy lejano de las aspiraciones ciudadanas, de lo que ustedes creen que pasa en el Congreso. ¿Ustedes creen que los parlamentarios están ahí preocupados de ustedes? No. Hoy día están preocupados, ¿saben de qué? El último proyecto de ley que quieren subir en economía, eliminar la UEF, como si eso acabara con la inflación, con la alza de precios. Es como que si un doctor me dijera, fíjate que yo para quitarte la fiebre voy a quebrar el termómetro, porque mientras el termómetro diga que tú tienes más de 37 grados, entonces va a haber fiebre. Y cuando yo lo quiebre, el termómetro se acaba la fiebre. Esto es igual. Estos parlamentarios, ¿y por qué se los digo? Porque como es un proyecto popular y populista, va a concitar el apoyo de votos de Chile Vamos. Se los garantizo que Chile Vamos va a caer en la trampa de apoyar un proyecto que rompe el termómetro y que no acaba con la inflación. Si se acaba la UEF, siguen subiendo los precios en el comercio igual. Eso no impide que los precios de los productos sigan subiendo. Si se acaba el UEF, la reemplazará otro indicador o no la reemplazará ningún indicador, solamente que vamos a tener que adivinar cuál fue el alza general de precios en los distintos sectores de la economía. Otro espejismo más chanta de la peor especie que engaña al pueblo, porque el pueblo en realidad está afectado por los contratos de arriendo en UEF, está afectado por sus distintos cobros que tiene que pagar, que están en UEF, y entonces considera que a lo mejor hay que matar al UEF. Y con eso se acaban los problemas, Jorge. No, increíble. Es que volvemos, para mí es el tema circular. Finalmente, la falta de formación, la falta de profundidad y la ausencia de entender quién es nuestro adversario y cómo nuestro adversario actúa. O sea, no hay proyecto de ley en el último tiempo en que no han incorporado, por ejemplo, la idea de esta igualdad sustantiva rompiendo la igualdad ante la ley. Lo hicieron en el proyecto sobre protección de violencia contra la mujer. Lo están haciendo ahora en la Defensoría de las Víctimas, en que lo están haciendo en las reglas sobre el uso de la fuerza. O sea, entendámonos cómo ellos actúan y cómo incorporan, cómo disciplinadamente van metiendo una ideología inaceptable, porque eso no es jurídico, porque si tuviéramos que de alguna manera entrar como a tomar las riendas de la destrucción nacional en la que estamos, digamos, una de las cosas que habría que hacer es pedirle al Parlamento, al Congreso, que pare de legislar. Porque es más el daño que está haciendo que el beneficio que está realizando y hacer una revisión de toda nuestra legislación hacia atrás, primero determinar qué está vigente, qué no está vigente y además volver a la materia, o sea, ¿qué es lo jurídico? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es la materia de esto? Por ejemplo, también se está legislando sobre los crímenes de odio. ¿Qué es eso, los crímenes de odio? Eso no es una prestación jurídica. Eso es una interpretación de un sentimiento. Y estamos llenos de esas porquerías que no tienen nada que ver con el derecho. ¿Y por qué? Porque la izquierda, en forma inteligente,
asaltó la disciplina jurídica. ¿Para qué? Para generar el cambio social. Pero el derecho no es una disciplina para hacer el cambio social. Claro, es útil para ellos porque lleva consigo, ¿no es cierto?, la obligatoriedad o la fuerza, de alguna manera, como diría un positivista, para hacer el cambio. Pero eso no es real. El derecho está destinado con una finalidad noble que es la justicia. Y aquí lo entronco un poco con el Poder Judicial y lo que hablaba la Vanessa. El Poder Judicial se ha olvidado de que su misión principal, al ser la justicia, es traer paz al país. Y estamos lejos de vivir en paz. La función del Poder Judicial no ha sido ni cercanamente en muchos particularmente en los aspectos políticos, el traernos como consecuencia de la aplicación justa de la norma o de la solución del conflicto que se ha dado, traernos la paz. Al contrario, nos ha traído más amargura y más división, lo que prueba que no es derecho lo que ha aplicado, ni es sentencia lo que ha resuelto verdaderamente, no es lo justo. Y esto que pareciera una cosa así como una entelequia, no entendida por Dios, que tiene efecto en la sociedad que estamos viviendo, porque se radica exactamente en la calidad de vida de las personas. Si la gente vive la inseguridad es porque justamente no ha habido justicia, de ahí a aplicarla correctamente. Y estamos llenos de eslogan. Yo estoy muy con la Vanessa respecto del tema de la pena de muerte. La pena de muerte, por supuesto, que es una pena extrema, que uno la tiene que determinar para, no como una pena única, sino que como una pena última, tiene que estar llena de sedazos y todo, pero tiene que existir. Yo estoy absolutamente convencido de eso. ¿Por qué? Porque entrega una herramienta eficaz no solamente para la persuasión, sino que para aquel individuo que se ha envilecido a tal nivel que solo la pena de muerte le permite realmente observar la maldad que ha hecho. Solo al enfrentarse al final de sus días, esa persona es capaz incluso de poder sobrepasar lo que ha ocurrido. Yo recomiendo mucho en esta materia, y a mis alumnos se los decía, vean la película Hombre Muerto Caminando. Es una película extraordinaria que curiosamente es contraria a la pena de muerte, pero termina justificándola en los términos que lo estoy diciendo, porque uno comprende que la sociedad no puede privarse de todas las herramientas que tiene para la defensa ¿de quién? De la población inocente. Y esa es la realidad. Ahora, mira, tú estás hablando de la población. Perdona, una sola última cosita. No todo es malo, porque la Vanessa sí ha hablado de un recurso de protección. Yo quiero destacarlo, porque lo ha interpuesto el fiscal subrogante de la Corte Suprema. Y esto a mí de alguna manera me devuelve la esperanza en nuestro sistema, porque a lo menos hay un hombre justo que se ha dado cuenta que hombres de 85, 90 años, que no tienen idea por qué están en este minuto recluidos, porque han perdido conciencia total, pero la venganza de esta sociedad ha sido tan atroz que los mantiene en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto?, cumpliendo hasta que den su último hálito de vida. Esto es macabro, eso no es justicia, eso es venganza, y eso es la tergiversación absoluta de todo lo que está ocurriendo. De los mismos que dicen, de los mismos que hacen gárgara con los derechos humanos. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, un poco capciosa. Yo estuve en la sala esta semana y se votó un proyecto de ley para proteger a los periodistas. Y yo escuchaba a todos los buenistas hablar de que efectivamente que el periodismo ejercía en Chile un poder y en todo el mundo y una función social importantísima, hay que protegerlo. Fue el único en votar en contra, el único parlamentario en votar en contra, diputado. ¿Y por qué vota en contra? Porque yo creo que todos los chilenos, sin discriminación positiva alguna, necesitamos ser protegidos por el Estado. ¿Por qué vamos a hacer una ley para proteger a los periodistas de, por ejemplo, una funa que pueda ser provocada por algo que ellos mismos dijeron? Ejemplo, Matamala. Matamala se va a Venezuela y ve abundancia donde hay escasez. Y entonces salgo yo en un medio de radio en esa época y digo que Matamala engaña a la gente y le hace creer que hay abundancia donde hay escasez, y eso puede generarle una funa al periodista. Entonces hay que protegerlo.
Entonces, en el fondo lo que yo dije en el hemiciclo es que lo que hay que proteger es la libertad de expresión y a todos los chilenos, sin distinción alguna, a todos por igual, no a algunos y a otros no. Pero fíjate que los que no estaban de acuerdo, o sea, los que estaban de acuerdo conmigo, prefirieron votar abstención, que caerle mal a la prensa. Prefirieron votar amarillo, es decir... No, además que, perdóname que te diga Gonzalo, pero la figura del off the record, que está protegida para el periodista, porque la función del periodista es informar. Y la idea entonces es que yo como periodista, dado que tengo el título, alguien me puede contar algo que yo puedo dar a conocer y resguardar, ¿no es cierto?, en el anonimato la fuente de esa información. Y eso yo sé que está legislado y que es parte de, digamos, esa es la protección del periodista esencialmente por su rol como comunicador. Oiga, me dicen el director que pongan likes, telepensantes, no arruguen, pongan el like si no cuesta tanto. Y yo quiero nombrar a quienes hoy día nos dieron algo de esperanza. El fiscal se llama Jorge Sáez San Martín y la abogado que interpuso esta acción se llama Carla Fernández. Así que muchas gracias porque muy poco a poco vamos viendo que de alguna manera también la discusión que se dio, Gonzalo, sobre la memoria de Onofre Jarpa, miren, dense cuenta de una cosa, a la izquierda le importa tanto el relato, tal como dijo Johannes, y el activista aquí que hay en contra de la campaña Johannes, ya lo vimos, ¿ya? El Johannes en Sin Filtro dijo, lo único de ustedes es el relato. Entonces, ¿qué es lo que está asustado Boric? Que nosotros estamos levantando la verdad en torno al golpe de Estado que le dieron a Sebastián Piñera. Si nosotros levantamos ese relato, entonces evidentemente que hay legitimidad el día de mañana para hacer un juicio a todos los golpistas del 18 de octubre. Así de simple. Pero para eso tenemos que haber instalado el relato, ¿se entiende? Y por eso es que yo también les pido que vayan a la entrevista con John Griffiths, que la compartan, que oigamos a los militares, a la gente de las Fuerzas Armadas, de la multigremial, de lo que sea, que se atreven a hablar de carabineros. Ahora el viernes va a ser el lanzamiento del libro de Claudio Crespo. Si no pueden ir, compren el libro, léanlo, apoyemos y cuidemos a los que nos cuidan. Yo creo que lo más importante en este momento es justamente esa lucha por el relato y cómo será que no paran de seguir sacando cosas como ahora lo de Jarpa, ¿no es cierto? Porque necesitan volver a la dictadura militar, a la violación de los derechos humanos, a nosotros las víctimas, y resulta que ya todo ese relato, gracias a que hay personas como Gonzalo, como La Gloria, como Johannes, y algunos en Republicano también, se les está cayendo a pedazos y la gente se está dando cuenta que es toda una farsa. Sí, es impresionante. Y nos dicen aquí que hay superchat. Ya, le damos el superchat. Muchas gracias. Gracias a los tres por ayudar a salvar este país. Ultraderecho. Qué buen nombre, ¿no? Un saludo por acá. Un saludo por acá. Así bueno, yo creo que en el fondo, donde estamos políticamente, estamos mucho mejor que donde pudimos haber estado, habiendo ganado el rechazo. Despertamos todos los días en un país neoliberal, no en un país donde hubiésemos autorizado al Estado a seguir creciendo, pero estamos en un país donde el sistema político no funciona, donde el sistema político realmente da, igual que el sistema judicial, no da el ancho. Y no da el ancho pues, básicamente porque hemos depositado nuestros votos y nuestra confianza en gente que no la merece, que no la merita, y probablemente ustedes, los votantes, vayan a cometer el mismo error la próxima vez porque voten por partidos y no se informen y no por personas específicas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que los parlamentarios no estén dispuestos a decirle al Estado, protéjanos a todos nosotros, es decirle, estado de sitio para la Araucanía, es decirle, cierra la frontera ahora, si no tenemos por qué seguir recibiendo manada de gente, a que vuelvan a poner las minas que sacó Michelle Bachelet, que los militares, en vez de que los manden a hacer un rol de espantapájaros, que los manden a volver a minar toda nuestra frontera norte, para que no sigan llegando inmigrantes ilegales. Pero no se hace absolutamente nada, y esto los parlamentarios que se llaman de derecha, de Chile Vamos, hacen vista gorda, hacen grandilocuentes declaraciones, pero nada concreto, porque llegado el momento que llega la ministra Toá a pedir una renovación del estado de excepción, que de excepción ya no tiene nada porque lleva 2 años viviéndolo, le siguen votando a favor eso y no le ponen presión al gobierno
para que tomen medidas más radicales. Entonces hoy día nos encontramos en la indefensión máxima. El Estado no opera, no tenemos un gobierno capacitado, no hay ningún ministro que sepa hacer su pega, salvo Marcel, que la sabe hacer pero la desconoce, porque él tiene ahora afanes políticos, ahora él ya no está en la parte técnica, sino que él es capaz de usar su capital técnico para sus pretensiones políticas. Ahora, tenemos un super chat que me gustaría que comentáramos. Por favor, señor director, no toda la sociedad tiene encarcelados a los militares, los zurdos son los que siguen la línea de odio, no toda la sociedad. Sí, toda la sociedad, lo siento mucho. ¿Sabes por qué? Porque para que se pueda hacer una cosa así, tiene que haber mucha gente que se quede callada y que no haga nada en contra. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Hacemos la diferencia. Piénsenlo así, miren. Y también otra persona que decía, ¿qué golpe de Estado? Si todo fue planificado, claro, pues los golpes de Estado se planifican, ahí no hay ninguna contradicción. Entiéndanlo. Los que nos dieron el golpe de Estado, el Partido Comunista, son una minoría, totalmente minoría. Entonces, nunca han sido mayoría en este país, nunca pasaron del 5% de votación desde el 90 en adelante. Y miren dónde están, y miren el poder que tienen, y miren dónde nos tienen. Entonces, si nosotros no entendemos que es nuestra responsabilidad hablar de esto, claro que es incómodo quizás para una persona decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, derecho humanitario para los presos, para los militares presos y reconocimiento de lo que les tocó en ese momento, porque si no, miren el legado que queda para las nuevas generaciones. ¿Y quiénes somos los que tenemos que generar esa opinión? Todos nosotros. Quizás nosotros estamos en este canal y ustedes que nos están escuchando no, pero ustedes tienen amigos, tienen familia, explíquenselo. Tenemos que ir creando conciencia respecto de esto. Los carabineros que están presos ahora, los que están siendo perseguidos, todos los militares que están neutralizados porque están siendo perseguidos y carabineros también. Todo eso lo permitimos en la medida en que nosotros nos quedamos callados. Si el octubrismo triunfó, fue porque había masas de gente que les sirvió como escudo peleando por un diagnóstico. Bueno, Vanessa, perdona que te interrumpa, pero qué bueno que te tomaste. Fíjate que el octubrismo triunfó durante un tiempo, ha sido absolutamente derrotado. Y cuando ha sido absolutamente derrotado, sale un senador de derecha, que se llama Rojas Edwards, y se declara octubrista. ¿Pero en qué mundo estamos? Sí, claro, lo que pasa es que él ahí lo dijo en el contexto, está bien, Gonzalo, es que ese es el problema de no tener sensibilidad con el lenguaje. Yo lo hablé con Rojo y Rojo lo explicó y efectivamente vi la entrevista y él lo decía en el sentido de yo también estoy de acuerdo con las demandas que se produjeron por los abusos en ese momento. Ya, pero no puedes usar la palabra que usa la izquierda para autoetiquetarte en eso. Ahora, Jorge, nosotros tenemos que hacer esta conciencia de que somos las personas de a pie las que podemos frenar o las que podemos acusar o las que podemos dejar de legitimar medidas como las que se están tomando en contra de nuestros viejos militares que los siguen metiendo presos. Esto no es que son los zurdos nomás, es que nosotros mismos, y hoy día con todo, y justamente por eso Gonzalo tiene tanto importancia lo que tú estás diciendo respecto a la protección de los periodistas, porque entonces imagínate que vienen ahora y de las 600 personas que están con nosotros, un poco más, 200 empiezan a mandarle mensaje a los periodistas que cubren mal las noticias de los militares, que cubren mal el tema de los osamentas, que no le dan espacio a esto, entonces van a acusar que son víctimas de acoso, qué sé yo. Oye, o sea, y que no estén preocupados por los niños, ya hablemos de los militares, pero también hablamos de los niños de Chile. Cuando la gente escucha a nosotros hablar de la Agenda 2030 de la ESI, piensa que estamos hablando en chino mandarín. Lo que pasó en el colegio de Arica con los niños de 9 años enfrentados a cuestionarios obscenos, groseros, grotescos, eso es la Agenda 2030, eso es el globalismo, eso es la educación sexual integral. Entonces, si usted escuchó esa palabra y dice que la Vanessa está en contra, la Tere Marinovich está en contra del globalismo, la Agenda 2030. Bueno, Gonzalo Gacarra también está en contra. Pero de eso es lo que no estuvo en contra republicano y eso es lo que yo no les puedo perdonar. Porque usaron y abusaron de la fe pública. Ellos avalaron con su voto todo esto que estamos hablando como cánceres para nuestra sociedad. Cuando tuvieron que dar la batalla a las ideas, siendo mayoría, renunciaron a ellas. Y eso es lo imperdonable. Porque ahora no pueden aparecer de nuevo esas mismas personas llamando a pedir el voto para cosas que nosotros los chilenos no queremos. Hay un superchat, nos queda un superchat, Gonzalo, que es para ti, a ver si es que lo podemos poner. Dice, ¿cuántos diputados crees tú de derecha están comprometidos con la Agenda 2030 sin cuestionar nada? Si fueran 70 los diputados entre Evópolis
Y republicanos, yo te diría que 50 están con la Agenda 2030. Chuta. Grave. Oye, pero mira, yo de alguna manera, a lo mejor esto viene muy al callo lo que voy a decir, pero tiene mucho que ver con, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes han expresado, pero me gustaría ponerlo en perspectiva, porque yo vuelvo a decir, nuestro aparato judicial, el derecho ha sido utilizado por la izquierda en forma muy inteligente, hay que decirlo, pero ha sido, como dice la Vanessa, por culpa nuestra, porque nosotros hemos guardado silencio, porque nosotros no hemos estado al frente, porque nosotros no hemos sabido defendernos, en fin. ¿Qué pasó con los militares? Y seamos bien claros. Se denuncia o se acusa que durante el gobierno militar hubo violación a los derechos humanos, que esta fue, ¿no es cierto?, permanente, que fue una política de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es mentira, digámoslo claramente lo que son. Que hubo hechos que fueron lamentables, bueno, hay que mirarlos en el contexto. Pero lo que hay que tener claro es que los países solo salen adelante cuando generan en estos elementos la paz. Y para esto se hizo una ley de amnistía y hay una norma de prescripción que debió haberse aplicado. Y sabemos que los tribunales han utilizado erróneamente, o no erróneamente, sino que maliciosamente, ¿no es cierto?, ciertos instrumentos jurídicos para establecer una diferencia entre militares y civiles. Por de pronto, se les juzga con un sistema judicial que fue derogado en Chile, y yo lo quiero decir con todas sus letras, fue derogado en razón de ser contrario a los derechos humanos. O sea, la razón para cambiar de un sistema inquisitivo a un sistema persecutorio, que es lo que tenemos hoy día penalmente, fue para decir, y esto era lo que decía, ¿no es cierto?, los políticos de la época, que ese sistema era contrario a los derechos. Sin embargo, ese sistema se guardó para juzgar a los militares, para juzgarlos pasando sobre una norma expresa de prescripción y sobre una norma expresa de ley de amnistía. Ahora, ¿había habido en nuestra historia patria otras leyes de amnistía? Sí, habían habido mucho y había llegado a la paz. Piensen ustedes, el conflicto armado de lo que significó la revolución de Balmaceda del año 1891 tuvo 30.000 muertos. La sociedad chilena se dividió, pero en 20 años la sociedad chilena se había pacificado. ¿Y cuál es el elemento que uno puede distinguir que está la diferencia? Y yo lo quiero decir con todas sus letras. En esa época no había marxismo, porque el marxismo lo que trajo fue odio a la gente e instrumentalización justamente de estos elementos. Yo quiero decir con toda claridad que la violación a los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de los regímenes militares, sino que también son propios de las democracias. Porque quiero recordar que en Chile existe, por ejemplo, un informe muy acabado respecto de lo que fue la participación de funcionarios públicos con protocolos del Estado, cómo se trató a niños en el Sename, más de 6.500 niños torturados y muchos de ellos terminaron muertos durante el gobierno de doña Michelle Bachelet y en alguna parte de Sebastián Piñera, y no hemos visto ninguna querella en este tiempo que esté persiguiendo a esos funcionarios públicos que autorizaron dichos protocolos o que los aplicaron. Y tampoco estamos diciendo que fue una política de Estado. Sin embargo, eran protocolos autorizados por las autoridades de entonces. Entonces, para que veamos la falta de simetría. Pero esta falta de simetría es por lo que decía la Vanessa, porque hay una izquierda organizada, ideológicamente organizada, con un relato bien hecho para los efectos de colocar estos temas, y además hay un sector nuestro, me incluyo muchas veces, ¿no es cierto?, que hemos guardado silencio y no hemos sabido advertir con profundidad cuál es el camino de esta izquierda que pretende destruir nuestra patria. Si eso seamos sumamente claros. Y esto, mira, lo pueden, si ustedes son padres y van y tienen hijos que están en la escuela, digamos, en el colegio, bueno, hagan un grupo de padres al interior de la sala que estén en contra de esto, y le dejan bien clarito a los profesores que van a tener problemas en caso de implementarlo. No reaccionemos una vez que ya destruyeron la psiquis de nuestros niños. Esto hay que organizarse. Ellos son 3 pelagatos y tienen el país en la palma de la mano. Es cierto que tienen apoyo internacional. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero nosotros tenemos que
empezar, porque ¿qué es lo que pasa? A la persona derecha le da lata el conflicto, le da lata gritar, le da lata ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, no a todas las personas de derecha, pero en general a la persona de a pie, digamos, ¿no es cierto? Entonces a mí me pasaba que yo iba a hacer clases a la universidad y en una sala de 50 alumnos habían 5 feminazis. Y apenas yo decía algo que no les gustaba, empezaban a golpear la mesa y con los pies. Y todos los otros, amedrentados, muertos de miedo, no podían salir a defender. Bueno, todo el rato nos está pasando eso hace mucho tiempo y las universidades fueron el comienzo de todo este proceso revolucionario. A la pregunta que me hacen del libro, se llama Filosofía de la Violencia de Millas, que está en la FPP, ¿ya? Y así que yo lo que les digo, hay que empezar a molestarse, salir de la zona de confort y pelear por cada punto, por cada niño, por cada ideología, por cada libro que les dan de leer que no corresponde. Y si yo he hablado tanto de los militares, Gonzalo, es porque la gente me llama la atención, me llama profundamente la atención, que toda la gente sepa, porque ya lo saben, el 78% de los chilenos quieren Bukele. Eso significa militares. Todo el mundo sabe que los militares son los únicos con las herramientas hoy día para frenar la captura que el crimen organizado ha hecho de nuestro país. ¿Lo saben? Pero cuando se habla de los militares, cuando ellos hablan, lo mismo que pasó esto de no invitarlos a la discusión de las RUF, etcétera, a nadie le interesa escuchar o tiene muy pocas visitas. Entonces, cualquier cosa que uno hace con uno de ellos, porque no, claro, no tiene quizás el charming que tiene una persona pero tenemos que oírlos, tenemos que integrarlos, tenemos que hacernos cargo, y por eso es que yo le he puesto tanto énfasis, porque he estado, en cierta forma, lo he observado en diversas ocasiones, que efectivamente cuando ellos hablan o cuando les pasa algo tremendo, excepto que sea corrupción, porque ahí si los acusan de corrupción, ahí sí que salen toda la prensa, etcétera, etcétera, cuando en realidad eran prácticas que estaban institucionalizadas y que simplemente estaban al margen, en la zona gris, y luego viene el activista fiscal o la activista jueza, agarra esa zona gris y lo convierte en delito prácticamente. No digo que todo sea así, también ha habido corrupción, como ha habido, como decía alguien en el chat, decía, todos somos seres humanos, sí, y dentro de los seres humanos y en todas las instituciones hay gente buena y mala. Pero a mí me ha impresionado que cada vez que uno tiene la posibilidad de acceder a entender cómo piensa un militar, qué le pasa, militar estoy hablando, qué sé yo, marino, piloto de la Fuerza Aérea, no nos detenemos a oírlo y tenemos que oír su versión también de los hechos. Lo que le pasó a Parga en el sur sigue siendo impresentable, es un escándalo. ¿Y por qué permitimos que pase esto? O sea, ¿por qué permitimos que a Parga se le castigara por defender a sus hombres que habían cumplido con su deber de mantener la paz? Nosotros lo permitimos, en la medida en que no lo denunciamos, no ponemos Twitter, no. Si hoy día no es tan difícil. Hoy día no es tan difícil ser parte de la resistencia y hemos logrado mucho. Logramos que todos... Hay un superchat, Vanessa, parece que hay otro superchat que yo no he saludado, parece que era para mí, pero yo se lo cedo a la Vanessa. Feliz. No sé cuál era el superchat. Muchas gracias a quien lo hizo, porque parece que nuestra producción no lo está poniendo. Ya, pero bueno, en todo caso, estamos en la hora. Estamos en la hora, Jorge, ¿querías agregar algo aún? No, solamente que respecto de lo que tú hablabas, de la funa esa que te hacían en sala, porque también hay una manera de destruir nuestro sistema democrático, porque ellos no son democráticos, porque ellos están acostumbrados, ellos creen democracia sobre la base de la funa, sobre la base de las asambleas gritonas, sobre la base de la cancelación del resto, y eso no es democracia. La democracia también tiene sus reglas, la democracia también tiene su contenido, y si queremos ser democráticos tenemos que defenderla. No puede ser que estemos sujetos, ¿no es cierto?, a la estridencia, a la cancelación, a la violencia finalmente que ellos hacen. Ellos creen que salen a la calle y eso es democracia. Eso no es democracia. A lo mejor podría ser una expresión si fuese una cosa pacífica, pero sabemos que no lo es y sabemos que ellos van para una construcción distinta o un sistema democrático en el que ellos no creen, porque ellos quieren asaltar el poder de una manera violenta y no les importa. Oye, por mi casa pasa, yo tengo 7 hijos, quiero advertir, entonces se me pasan de repente y todo, tuve que cerrar la puerta porque se me metió un perro, tenemos 3 perros, entonces es como, pero creo que le da, como dijo la Vanessa, charme a mi presentación en todo caso. Absolutamente. Bueno, hemos cumplido con el tiempo, gracias Chacazulu, hay alguien que se puso Chacazulu, creo que en estas épocas estamos como en una buena ironía, por tu comentario, agradeciéndonos a todos ustedes también
por estar con nosotros en Sin Picarse. Vamos a seguir adelante haciendo este programa todos los jueves para que sigamos trabajando esta resistencia que va a ser la única que va a salvar a nuestro país. Alguien pone de forma tan linda, dice: yo quiero mi país de vuelta. Lo queremos todos te acompañamos con esa emoción, y para eso tenemos que seguir haciendo este trabajo de conciencia, viendo quién es la casta política, y por favor no nos confundamos con las personas cuando han tenido ciertas banderas y luego los movimientos camaleónicos, tengan cuidado, porque de lo que se trata en esos casos es de personas que se parecen demasiado al tentador. El tentador no te tienta ofreciéndote un plato con estiércol, sino que lo recubre con caviar. Así que al que le llegue el mensajito, por favor. Un abrazo, gracias Vanessa, gracias Jorge. No, gracias a usted y mucho ánimo, sigan en este programa, una maravilla. Vamos unidos.